Buenas noches a todos. Estaba hablando con el pastor antes de comenzar el culto que tanto él como yo todavía no hemos visto ni una prédica que hemos hecho, ni un video de YouTube. Él seguramente tiene 2000 más prédicas que yo, digamos, pero hasta ahora no me he animado y sé que debería para corregirme, por lo menos para saber en qué mejorar. Estoy seguro que en cada prédica que ha habido por lo menos una palabra en portugués y seguramente va a seguir habiendo, no sé cuál va a ser la de hoy. El otro mes fue olhar, no sé si se acuerdan. Solo Dios para hablar con nosotros, de verdad es por Dios que estoy aquí y estoy seguro que Dios les va a hablar no por mí, pero a pesar de mí. Quiero comenzar con una introducción, solo por si hay gente nueva acá o gente que tal vez ha faltado en algunos cultos. Quiero primero que esté claro que la salvación es un regalo de Dios en primer lugar. Dice en Romanos 3, 22 al 24: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Jesucristo efectuó. La salvación no se compra ni se conquista, no hay nada que podamos hacer para comprar. Dice, por su gracia son justificados gratuitamente. Después dice, pues este es el amor a Dios en primera de Juan, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando amamos a Dios y creemos en Jesucristo, somos hechos hijos de Dios, y a partir de ahí, por amor a Dios, vamos a obedecer a sus mandamientos. Los mandamientos más que todo son una descripción de cómo es ser hijo de Dios, más que una ley. Si nacemos otra vez, si somos hijos de Dios, no vamos a matar, no vamos a robar, no vamos a mentir, porque ya no es nuestro carácter. Sí nos vamos a equivocar porque estamos en la tierra, tenemos ese cuerpo, la carne, sigue, vive en nosotros, pero por amor a Dios, por amor al regalo que nos dio, vamos a seguir sus mandamientos. Hay mandamientos universales, como les mencioné: matar, robar, todo eso es pecado para todos nosotros. Pero hay cosas que Dios pide a cada uno de nosotros, específicamente. Dios hizo el hombre y la mujer para que sean uno, ¿verdad? Que se casen y se multipliquen. Pero Jesús nunca se casó, Pablo tampoco. Hay ejemplos de hombres de Dios que nunca se casaron. Jesús tomaba vino, pero hay muchos profetas que nunca tomaron vino, ni siquiera comían carne, como Daniel vivía de vegetales y agua. Todo depende del propósito, y ahí entran muchas cosas que no quiero mencionar porque no quiero causar polémica, como la ropa, el hablar, los tatuajes, el cabello. Todo eso depende mucho del propósito de Dios para nosotros. Teniendo eso bien claro, quiero comenzar leyendo Romanos. Les pido su atención total, por favor, porque voy a leer muchos versículos. Necesito que me sigan. Primero, en Romanos dice: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Ese texto de Pablo, los Romanos, nos deja bien claro que Jesús vino a la tierra con un propósito, que era agradar a Dios, servir a Dios y resolver los asuntos, los temas de Dios con la humanidad. Jesús tenía un propósito y era anularse, era servir. Él nunca, aunque podía, tenía todo el poder del mundo para hacer lo que quería, lo que le agradara. Siempre hizo lo que agradaba al Padre. Para eso vino a la tierra. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Primera de Juan 2:6. Muchas personas usan ese texto para decir que ¿por qué los cristianos viven con riqueza, tienen auto, o sea, no viven pobres, no viven sin posesiones como Jesús?
¿por qué no lo siguen? Si son cristianos, ¿por qué no son como Jesús? Pero hay que leer la Biblia siempre con contexto, y el contexto de ese versículo, de ese capítulo de Juan, es que Jesús vivió para agradar a Dios y nada más. Su propósito en la tierra era servir a Dios y agradarlo. Y aquí dice que tenemos que vivir como Jesús vivió. Entonces, para aprender más de Jesús, decidí leer otra vez todo el libro de Juan, porque para mí es mi evangelio favorito, porque Juan era el discípulo favorito de Jesús. Dice la palabra que Juan era el discípulo que Jesús amaba. Era el discípulo amado por Jesús. No significa que no amaba a los otros discípulos, solamente que era más cercano a Jesús, lo entendía. Nosotros somos así, no podemos mentir. La verdad es que nosotros mantenemos cerca a las personas que nos agradan, que nos entienden, ¿no? Yo puedo decir con seguridad que amo a todos ustedes, amo a todo el grupo de alabanza, por ejemplo. Amo a todos ustedes, pero tengo mis adolados, digamos, en el grupo. Esa es la verdad. Fer está en primer lugar, por supuesto, David está en segundo, sí, pero bien cerquita. Así somos, ¿no? ¿No es, pastor? Pastor, usted tiene hijos. Mejor no digo nada. Todos sabemos quién es el hijo favorito del pastor. Entre Renata, Samuel, Esteban y Saja, todos sabemos quién es el favorito. Jesús tenía un discípulo muy cercano que era Juan, y Juan, yo creo que era porque lo entendía muy bien, y eso se muestra en su evangelio. Juan escribió ese libro, la historia de Jesús. Dicen los historiadores que después de todos los otros tres, él fue el último a escribir su evangelio, y lo escribió en una época que había mucha confusión al respecto de quién era Jesús, y habían pasado muchos años que había muerto, y la gente no entendía si había sido un profeta, un loco, si era el Mesías, si era Dios, si era ser humano. No lo entendía bien. Entonces Juan, que lo conocía muy bien, dijo: voy a escribir la historia como yo la sé, porque él viví cerca de Jesús, lo conocía como nadie más. Y se puso a pensar. Mateo lo describió a Jesús como el Mesías prometido a los israelitas. Marcos escribió que Jesús era el Cordero de Dios que vino para sacrificarse por la humanidad. Lucas escribió que Jesús era el Salvador de la humanidad que vino para morir y salvar a todos. Y todo eso es verdad, todo eso es cierto, pero no es todo. Yo lo conocía a Jesús, y se puso a escribir: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Qué bonito poema, ¿no?, para describir a Jesús. Si se dan cuenta, es el formato de una canción. Todos los otros empiezan diciendo: Jesús nació en tal época, hijo de no sé quién, descendiente de no sé quién, en tal lugar. Y está bien, eso es parte, pero Juan sabía que Jesús era Dios, y lo describió como una canción. Y lo primero que aprendemos aquí era que Jesús es Dios. Y en segundo lugar, Jesús es la palabra. Cuando Dios creó al mundo, al universo, mejor diciendo, ¿qué usó para crear todo? Su boca, ¿no? Su voz. O sea, Dios tuvo una idea: voy a crear el universo, y expresó esa idea con su boca. Vino Jesús, tomó esa idea, esa palabra, y lo hizo realidad. Dijo que exista la luz. Vino Jesús, tomó esa palabra y creó el sol y las estrellas y todo. Dijo Dios que exista el mar y la tierra, y vino Jesús y lo hizo realidad, tal como Dios lo pidió. Que se hagan los animales, que se haga el ser humano a nuestra imagen y semejanza. Vino Jesús y lo hizo exactamente como Dios quiso. ¿Será que Dios puede confiar en nosotros
para hacer realidad lo que sale de su boca? ¿Será que si Dios nos pide que hagamos algo hoy, Él puede estar 100% seguro de que lo vamos a hacer exactamente como Él pidió? Él podía confiar así en Jesús. Siguiendo el primer capítulo de Juan, Juan dice así: vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La segunda cosa que aprendemos aquí es que Jesús salió del cielo, del paraíso, donde estaba con Dios trabajando para Él, y vino a la tierra, como leímos antes, para resolver los asuntos de Dios, del Padre. O sea, Él salió de un lugar perfecto y vino a un mundo de pecadores, de gente sucia, gente mala, la gente que Él había creado y ahora lo rechazaba. Eso puede parecer poco para Jesús, comparando con lo que sufrió después, con su muerte, obviamente. Sufrió mucho más que eso, pero solamente de salir de su lugar de comodidad, de su zona de confort, como dicen algunos, y venir a la tierra por un asunto de otra persona de Dios, eso ya es mucho para nosotros. Por lo menos para mí, salir de mi zona de comodidad para hacer cualquier cosa es un problema. Si cada semana voy a confesar un pecado acá, les digo que ahora que lo difícil es sacarme de la cama. La flojera es uno de mis problemas. Si estoy en mi cama con el aire acondicionado e internet, no importa si tengo que salir para hacer algo bueno para mí, como hacer compras, ir al súper o no sé, cualquier cosa así, lo voy a hacer, digamos, con pocas ganas. Y a veces Dios quiere que salgamos de esa zona de comodidad. Es una de las cosas que le agrada, porque nos hace evoluir, crecer, mejorar en la vida. A veces queremos estar solamente en lo que nos agrada, en lo que nos hace bien, lo que es fácil, pero Dios quiere darnos más, pero para eso tenemos que salir de esa zona. Siguiendo el libro de Juan, el capítulo 5, versículo 30 dice Jesús: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Lo que aprendemos aquí es que Jesús no tomaba sus decisiones basado en cualquier cosa que no sea la voz de Dios. En inglés, una versión que me gusta mucho dice: I listen, then I decide. Primero yo escucho, después yo tomo decisiones. ¿Cuántas veces hacemos eso en nuestra vida? Si tenemos un problema, una decisión que tomar, un camino que seguir, si tenemos que escoger una carrera, una profesión, un trabajo, una novia, ¿realmente consultamos a Dios para tomar esa decisión? Y si consultamos, ¿escuchamos su voz después que nos habla? O sea, ¿le hacemos caso? Jesús, para cualquier decisión que tenía que tomar, escuchaba primero la voz de Dios. Después en Juan 6, 37 al 39 dice: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Aquí lo que aprendemos de Jesús, primero es una parte del carácter de Dios, que es no desistir de nadie jamás. Yo, por mi poco conocimiento del español, yo pensaba que rechazar significaba decir no o impedir que alguien se acerque a vos. Pero lo que quiere decir realmente es: los que llegan a mí, yo no los voto. Otra versión dice: a los que vienen a mí, yo los abrazo y no los dejo ir. Eso habla primeramente del carácter de Dios. Y otra vez volvemos a la salvación. Dios no te va a rechazar a no ser que vos rechaces la salvación y te vayas. Y el segundo que aprendemos, la segunda cosa es que no tenemos que desistir así como Dios no lo hace.
Dios pone personas en nuestro camino para que seamos el puente entre ellos y Dios. Cada persona que entra en nuestra vida, nosotros podemos hacer algo bueno por ellos. Tal vez no tengamos tiempo ni la oportunidad de predicar a todos, de hablar de Jesús, pero podemos hacer algo bueno, podemos dar un abrazo, podemos dar un buen testimonio, un consejo que sea de Dios. Siempre podemos hacer algo. Pero a veces porque la persona no nos agrada, porque la persona ya no nos cae bien, porque nos lastimó, ponemos muchas excusas, ¿no? Porque, no sé, ya no lo entiendo, me lastimó o no me escucha, es perder tiempo, eso decimos, y nos alejamos de personas que necesitan paciencia, necesitan amor, necesitan a Dios, y nosotros nos alejamos, pero no es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios siempre es que no se pierda nada ni nadie de lo que Él ha dado, que cada persona que entre en su vida tenga la oportunidad de escuchar de Dios, o por lo menos de experimentar el amor de Dios. Amén. Luego, ahora Jesús en ese momento va a ser traicionado por Judas. Eso ya es mucho después de su vida de Jesús, ya en el final. Es el día en que Jesús va a ser traicionado y entregado a los judíos. Y Él sabe muy bien todo lo que le va a pasar. Él es Dios omnisciente, Él sabe que va a ser entregado y que va a sufrir mucho. Lo que pasa es lo siguiente: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Esa primera parte del texto es una respuesta a cualquier persona que cree que la paz de Dios es una confirmación de lo que queremos hacer. Si tengo paz en el corazón es porque Dios lo confirmó. Si tenés paz, hermano, sigue ese camino porque Dios lo confirmó. Paz es todo que Jesús no estaba sintiendo en ese momento. Y a veces vamos a llegar a momentos en que la angustia nos va a tumbar como lo tumbó a Jesús. Dice después, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro. A veces la depresión, la ansiedad, la angustia va a ser fuerte. La paz de Dios no es confirmación, la paz de Dios es la recompensa. Cuando tomamos la decisión correcta y seguimos la voluntad de Dios, cuando agradamos a Dios, por más difícil que sea, la paz de Dios nos va a alcanzar y nos va a confortar y nos va a recompensar. Lo que sigue es, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús estaba en mucho sufrimiento aquí. Él se lanzó al piso y empezó a orar a Dios, pero aún así le dijo a Dios que se haga tu voluntad, no la mía. Pensemos así: Jesús era Dios, Jesús es Dios, Jesús lo sabe todo, ¿verdad? Para Jesús no hay tiempo, Él vive en la eternidad. Lo que pasa mañana es lo mismo lo que pasa ahora o ayer. Él, desde que llegó a la tierra, desde niño ya sabía todo lo que le iba a pasar. Él no lo descubrió en esa noche. Él no está sufriendo porque le dijeron que están viniendo los judíos y lo van a prender y lo van a crucificar y lo van a matar. Jesús, por toda su vida, sabía lo que le iba a pasar. Y eso no está escrito en la Biblia. Ustedes no tienen que creerme, pero yo creo que Jesús pasó toda su vida con algún nivel de ansiedad o de angustia por lo que le iba a pasar. Si para Él no hay tiempo, si para Él el mañana es lo mismo que ayer, ¿qué nos hace pensar que Jesús no vivió toda su vida cargando por lo menos un poco de ese peso, de saber que iba a morir y iba a sufrir muchísimo para pagar el pecado de gente que tal vez ni siquiera lo iba a aceptar, que lo iba a rechazar? Cuando pensamos en Jesús, pensamos en la cruz, en su muerte. Obviamente es el acto final, su último hecho.
por nosotros en la tierra. Pero yo creo que Jesús hizo mucho más que eso, solamente de limitarse a la forma humana de ser Dios, y venir y sujetarse a su madre y vivir como niño, sabiendo todo lo que le iba a pasar. Yo imagino que Jesús por primera vez presenció al pecado, a la mentira, al adulterio, al robo, al asesinato, y a cada pecado que encontraba en su vida pensaba: por eso yo voy a morir, por eso yo voy a sufrir, por eso voy a entregar mi vida. Y no sé si Jesús sentía mal o no. Yo creo que Jesús, por el amor que tiene por nosotros, no sentía rabia o rencor por esas personas, pero Él era ser humano, y yo creo que por lo menos debería pensar, por lo menos, yo sé que voy a tumbar una gota de sangre, o por lo menos una cicatriz voy a tener por cada persona que está pecando. ¿Cuál era la motivación de Jesús? De pasar por todo lo que pasó, sabiendo cómo iba a terminar, todo lo que iba a sufrir, cómo iba a morir. ¿Por qué aceptó caminar por el camino que Dios le propuso? Para unir la humanidad, que tal vez ni siquiera todos lo iban a aceptar, lo iban a querer. Para unirlos a su Padre. Yo creo que Jesús lo hizo por amor, no solamente por nosotros, pero principalmente por amor a Dios, para agradar a Dios. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Antes que oremos, hay un cantante brasilero que se llama Rodolfo Abrantes. No sé si alguien aquí conoció a los Raimundos. Yo creo que Rodrigo sí lo conoce. Era una banda de punk rock muy famosa en Brasil, muy grande. Era la más grande de rock en Brasil. Y en la parte más exitosa de su carrera, Rodolfo se sentía muy mal, se sentía vacío, tenía todo, tenía mucha plata, tenía mujeres, se drogaba cuanto quería, tenía todo que un hombre quiere, digamos, un hombre del mundo, pero se sentía vacío porque no tenía a Dios. Lo aceptó a Jesús, lo encontró, lo aceptó y dejó todo, largó la banda, largó todo para servir a Dios, y ahora canta músicas cristianas, predica, es una bendición. Y la frase que dijo Rodolfo, que me marcó mucho, fue: la manera de Dios de amarme fue dar su vida por mí, entonces yo le di la mía. Si Dios se rebajó a punto de morir por nosotros, de sufrir todo lo que sufrió, ¿qué razón tenemos nosotros para no vivir, para agradarlo a Él, entregar nuestra vida por Él? Cierren sus ojos, por favor, vamos a orar.